Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que traemos en este episodio es la sentencia AP 208 del 24 de enero del 2024. El radicado es el 65351 y el magistrado ponente es el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. Este asunto trata de la definición que hace la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien determina la competencia en cuanto a la autoridad judicial que tiene que resolver la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por el defensor del aquí procesado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El procesado se encuentra detenido en la cárcel municipal de Ituango, Antioquia. Como antecedentes tenemos que el 4 de febrero del 2022, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ituango, se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra del aquí procesado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Ya el 2 de junio del 2022 se radicó el escrito de acusación y por reparto le correspondió el conocimiento del proceso al Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, despacho que dio trámite a la audiencia de formulación de acusación el 1 de agosto del 2022. La audiencia preparatoria, luego de varios aplazamientos, concluyó el 10 de julio del 2023, programándose para el 31 de enero del 2024 la realización de la audiencia de juicio oral. El 28 de noviembre del 2023, el Juzgado 38 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Medellín instaló la audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos solicitada por el defensor del aquí procesado. En esa audiencia, el juez manifestó su incompetencia para resolver la solicitud liberatoria, argumentando que, primero, los hechos que se investigan en contra del aquí procesado acaecieron en el municipio de Ituango. Segundo, el procesado se encuentra recluido en la cárcel municipal de aquel lugar. Tercero, el asunto en sede de conocimiento lo adelanta el juez penal del Circuito Especializado del Distrito Judicial de Antioquia. Y cuarto, con base en el escrito de acusación, se advierte que el procesado fue señalado de pertenecer al GAO Clan del Golfo. En consecuencia, la competencia para conocer la solicitud de libertad por vencimiento de términos es de los jueces con funciones de control de garantías ambulantes con sede en Medellín, Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo PSAA 107495 del 2010, del Consejo Superior de la Judicatura. De lo expuesto, este juez solicitó a la Fiscalía y a la Defensa que se pronunciaran al respecto. Tanto el delegado del ente acusador y el defensor presentaron concordancia con la posición del despacho. Y acto seguido, el funcionario judicial decidió que ante lo convenido y conforme a lo definido por la Sala de Casación Penal, y en concreto en la decisión CSJAP 2863 del 2019, remitir por competencia la solicitud liberatoria por competencia ante los jueces penales municipales ambulantes con sede en Medellín, Antioquia, para tramitar el asunto. Por lo que por reparto le correspondió el conocimiento de las diligencias al Juzgado 104 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Medellín, Antioquia. Y una vez instalada la audiencia el 5 de diciembre del 2023, la defensa del aquí procesado manifestó que los juzgados ambulantes no son competentes para conocer la petición de libertad por vencimiento de términos y advirtió que, primero, ni en la formulación de imputación y en la formulación de acusación se hace referencia alguna
que al procesado se le atribuyera la pertenencia a una organización criminal, regulado en la Ley 1908 del 2018. Y segundo, que la única alusión sobre la vinculación del procesado a un grupo armado organizado, GAO, se apoya en las consideraciones de la juez 38 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, quien inicialmente conoció de esta solicitud, por cuanto la funcionaria judicial, de acuerdo con el supuesto fáctico contenido en el escrito de acusación, en el que se menciona que, abro comillas, de acuerdo a la llamada de un ciudadano que informó que 2 ciudadanos se encontraban metiendo sustancias estupefacientes y eran integrantes de la GAO, Clan del Golfo, y de ahí no realizó la audiencia, considerando sin analizar los elementos materiales probatorios. Por su parte, el delegado del ente acusador advirtió que la defensa, en la audiencia inicial, no presentó posición y por tal razón se remitió la solicitud liberatoria al juez ambulante de Medellín, Antioquia, por lo que instó reconsiderar a la petición de incompetencia formulada. Y a continuación, el operador judicial indicó que se declaraba incompetente, en razón a que, primero, no se da ninguna de las causales del parágrafo del artículo 39 de la Ley 906 del 2004, y segundo, no se imputó o acusó al procesado la pertenencia a una GAO o GDO, y ante la falta de acuerdo y conforme a lo definido por la Sala de Casación Penal, esta corporación es competente para tramitar el asunto. En consecuencia, entonces, este operador dispuso el envío de la actuación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia. Inicia la Corte con sus consideraciones determinando su competencia de acuerdo al artículo 32 de la Ley 906 del 2004, en el numeral tercero que establece la definición de competencia cuando se trate de tribunales o de juzgados de diferentes distritos. En cuanto al trámite de impugnación de competencia, la Sala, en decisión del 17 de junio del 2019, CSJP 2863 del 2019, dentro del radicado 55-616, estableció que cuando se suscite una disputa acerca de la competencia del juez para conocer de un determinado asunto, se pueden presentar 2 situaciones distintas, a saber: primero, que las partes e intervinientes, al igual que la judicatura, compartan dicha postulación, caso en el cual el asunto debe remitirse al funcionario que unánimemente se considera competente, quien a su vez evaluará si le asiste o no razón. En caso afirmativo, pues continuará con el curso de la actuación, y en el negativo, remitirá el asunto al funcionario habilitado para definir la competencia. Y segunda situación, que las partes e intervinientes o la judicatura no coincidan con la proposición, generando una efectiva controversia sobre la materia, situación que da lugar a que se remita directamente el asunto al funcionario autorizado para definir la competencia, por ejemplo, esta corporación, cuando se involucran autoridades de distinto distrito judicial. Y además de lo anterior, en estas 2 distintas situaciones, el funcionario encargado del asunto deberá convocar y dar curso a la audiencia respectiva y en su desarrollo, primero, manifestar la incompetencia, segundo, correr traslado a las partes e intervinientes para que se pronuncien sobre su declaración y tercero, ordenar el envío del proceso al juez competente, si todos están de acuerdo, o remitirlo a la corporación si se presenta controversia. Esto de acuerdo a la sentencia radicado CSJP 1720 del 2023. En el caso objeto de análisis, se tiene que el Juzgado 104 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante con sede de Medellín, Antioquia, cumplió con el trámite antes señalado. En el desarrollo de la audiencia de libertad por vencimiento de términos
y ante la impugnación de competencia propuesta por la defensa, corrió traslado a las partes restantes. Tras verificar que hubo oposición sobre la competencia del despacho para tramitar la actuación, atinadamente remitió el asunto a la Corte. Así las cosas, se cumplió lo establecido por esta corporación en cuanto al trámite de impugnación de competencia, por lo que es viable que la Sala aborde el fondo del asunto sometido a su consideración. Determinemos cuáles son las reglas aplicables cuando se define la competencia del juez de control de garantías. El artículo 39 de la Ley 906 del 2004, modificado por el Canon 48 de la Ley 1453 del 2011, prevé que la función de control de garantías será ejercida por cualquier juez penal municipal. El juez que ejerza el control de garantías quedará impedido para ejercer la función del conocimiento del mismo caso en su fondo. Pero a pesar de la amplitud del tenor de la citada disposición, la Corte ha expuesto que la fijación de la competencia en materia de control de garantías no puede obedecer al capricho o arbitrio del solicitante, sin parar mientes en el elemento territorial que sigue siendo un factor fundamental para el efecto. Como fácil se extracta de la sola lectura contextualizada de la totalidad del artículo modificado, en cuanto remite siempre al lugar de ocurrencia del hecho. Solo en casos excepcionales, por motivos fundados, es factible que la audiencia preliminar sea solicitada y realizada por un juez distinto al que tiene competencia en el lugar del hecho. Esto de acuerdo a la sentencia CSJAP 6115 del 2016, reiterada en la CSJAP 8550 del 2017. Esa posición se ha justificado con base en lo siguiente. En su redacción original, el artículo 39 del Estatuto Adjetivo establecía que el control de garantías sería ejercido por un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito. Pero a partir de la modificación introducida por el Canon 48 de la Ley 1453 del 2011, esta función corresponde a cualquier juez penal municipal. Según lo explicado en la Sala, este cambio normativo no puede entenderse como una autorización a las partes para escoger sin limitación alguna el juzgado de garantías al que quieren acudir. Por ello, en materia de audiencias preliminares, de manera preferente deben respetarse las reglas atribuidas de competencia en razón del territorio, pero estas pueden exceptuarse si las circunstancias del caso concreto así lo aconsejan. La resolución de este tipo de controversias debe tomar como puntos de partida el principio de razonabilidad y la mayor protección posible de las garantías procesales de quienes puedan verse afectados en las decisiones a adoptar. Esto referente a ello, la Corte lo trae en la sentencia CSJAP del 26 de octubre del 2011, radicado 37674. Y al fijar dichas pautas, la jurisprudencia en cita ha ofrecido algunos ejemplos en los que se considera necesario desconocer la regla general y aplicar la excepción. Esto en la sentencia AP 2676 del 2016. Asimismo, en la decisión CSJAP 4206 del 2018, radicado 53746, la Corte indicó: por tanto, de conformidad con la línea jurisprudencial reseñada, la intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto a incidentes de definición de competencia en materia de audiencias preliminares
se circunscribe a evaluar la razonabilidad de la escogencia del juez de control de garantías con base en situaciones excepcionales de cara al carácter prevalente del factor territorial, lugar donde presuntamente se cometió la conducta punible, tales como que las solicitudes atinentes a la libertad del procesado fue radicada ante una autoridad judicial de la misma especialidad ubicada en el lugar donde a aquel se le capturó o está recluido por cuenta de una medida de aseguramiento que le fuera impuesta previamente, o en cumplimiento de una pena a la que fuera condenado en otro proceso. Igualmente, la Sala tiene decantado que cuando se ha presentado el escrito de acusación, el juez de garantías debe ser el del lugar donde quedó radicado el juzgamiento, pero esta regla no es absoluta, en tanto es posible variarla excepcionalmente por motivos razonables que justifiquen la asignación de competencia a un juez de garantías con jurisdicción diferente a la de la sede del proceso penal, ante situaciones extraordinarias o de urgencia, como cuando el procesado se encuentre privado de la libertad en establecimiento carcelario de lugar diferente al de la comisión del acontecer fáctico. Esto lo traen las sentencias CSJP 198 del 2021, radicado 58786 y reiterada en la CSJP del radicado 64193 del 2023. En concreto, se ha señalado lo siguiente: la función de control de garantías preferentemente debe ser ejercida por el juez del lugar donde se cometió la conducta. Sin embargo, ello no obsta para que pueda cumplirla un funcionario del territorio diferente, siempre que exista alguna circunstancia especial que aconseje no acudir ante el juez del sitio donde ocurrió el hecho, cuando el sujeto haya sido aprehendido en área distinta o se encuentre privado de la libertad en establecimiento carcelario del lugar diferente al de la comisión del acontecer fáctico, o sea en otro territorio donde deban recopilarse las evidencias físicas o los elementos materiales probatorios pertinentes al caso. Otro punto en lo que la Corte se centra es sobre la competencia de los jueces con funciones de control de garantías en los casos que involucran miembros de grupos delictivos organizados, GDO, y grupos armados organizados, GAO. A propósito de la Ley 1908 del 2018, expedida para fortalecer la investigación y judicialización de las organizaciones criminales, se incorporó a la Ley 906 del 2004 el artículo 317A, el cual establece que de la solicitud liberatoria de los GDO y los GAO solo podrán conocer los jueces de garantías del lugar en donde se formuló la imputación y donde se presentó o deba presentarse el escrito de acusación. Al analizar este precepto, en Providencia CSJP del 21 de julio del 2021, mediante radicado 59835, la Sala precisó: la disposición legal atrás citada, o sea, el parágrafo del artículo 317A, establece como una regla progresiva, tal como corresponde a la dinámica propia del conocimiento del objeto procesal en la actuación penal, para el conocimiento de las solicitudes de libertad de miembros de grupos armados organizados. Es mandato de la norma que deban presentarse, en primer lugar, en el mismo lugar donde se haya realizado la audiencia de imputación. Pero si se ha superado esa fase, como en este asunto en concreto, debe radicarse donde se presentó o donde deba presentarse el escrito de acusación. Como aquí el estadio procesal ya ha superado la fase de imputación y el escrito de acusación ha sido radicado en la ciudad de Villavicencio,
Es allí donde en la actualidad cursa la fase del juicio. Entonces se dispone a asignar la competencia para adelantar la audiencia de libertad por vencimiento de términos a los juzgados de control de garantías de Villavicencio por reparto, a donde se dispondrá el envío del expediente. De acuerdo con lo anterior, las solicitudes de libertad en audiencia preliminar deben seguir la regla específica contenida en el artículo 317A de la Ley 906 del 2004, siempre que se reúnan las condiciones legales para ello. Esto es, la exigencia subjetiva allí descrita, miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, de acuerdo a la sentencia CSJP 1720 del 2023, radicado 63971. Por otro lado, la Sala, en Providencia CSJP 558 del 2023 y CSJP 868 del 2023, reconoció que, tratándose de GDO, no existe norma expresa para asignar competencia cuando se trata de otras audiencias preliminares distintas a aquellas señaladas en la norma. No obstante, el entendimiento integral y armónico de la ley en la actualidad supone que cualquier solicitud de audiencia preliminar debe seguir la regla de competencia específica contenida en los artículos 307A y 317A de la Ley 906 del 2004. Siempre que se reúnan las condiciones legales para ello. Esto es, la exigencia subjetiva allí descrita. Recordemos, GDOs y GAO. Es decir, que en tratándose de audiencias preliminares, en los eventos en que se encuentra inmersa la presunta participación del procesado como miembros de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados, la competencia recae en los jueces de control de garantías ambulantes. El artículo 26 de la Ley 1908 del 2018 determina que el Consejo Superior de la Judicatura garantizará jueces de control de garantías con la función especial de atender prioritariamente las diligencias relacionadas con los delitos cometidos por GDOs y GAOs, de los que trata la presente ley, los cuales podrán desplazarse para ejercer sus funciones sin que ello afecte su competencia. Los jueces designados para tales efectos deberán ser capacitados para el tratamiento de los delitos propios de la delincuencia organizada. Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura creó dichos despachos mediante acuerdo PSAA 107495 del 3 de noviembre del 2010, cuya competencia fue ampliada por el acuerdo PCSA 1710750 del 12 de septiembre del 2017. Y para el caso del Valle del Cauca, modificada por el acuerdo PCSJA 1911379 del 6 de septiembre del 2019. No sobra aclarar que la efectiva pertenencia del implicado a una organización criminal en los términos fijados por la Ley 1908 del 2018 y los términos generales de su aplicación o no, escapa del tema objeto de debate en este tipo de trámite incidental, por lo cual resulta de vital importancia atenerse a los planteamientos expuestos por la Fiscalía en cada caso en concreto y la comprensión que sobre el mismo tenga el ente acusador, sin invadir el rol que le corresponde. Esto de acuerdo a la sentencia AP del 2020, radicado 1279. En un asunto similar, sobre el tema la Sala ha señalado lo siguiente. Ahora bien, el respeto por la función del instructor no implica secundar la mención que éste efectúe sobre la Ley 1908 del 2018 sin mayor soporte, en cualquier momento de la actuación procesal,
con el fin de subsumir la situación fáctica en las previsiones de esa norma, con las consecuencias que de ella se desprendan en la contabilización de términos y demás pautas del procedimiento. Es así como, para atribuir la pertenencia del implicado como miembros de GDOs y GAOs, en tanto ingrediente normativo relevante para el caso, es necesario que el fiscal haya señalado de manera inequívoca esa circunstancia desde la audiencia de formulación de imputación, pues será de esa manera que se garantice el debido proceso y la defensa en la actuación. Y en decisión en la AP 2472 del 23 de agosto del 2023, radicado 64375, la Sala optó por precisar que dicha pertenencia no debe informarse de manera novedosa al desatarse por vía de incidentes de definición, especificando además que el ente acusador está en la obligación de determinar en la formulación de imputación o en la acusación la militancia del procesado como miembro de grupos delictivos organizados y armados organizados. Aquí la Sala de Casación Penal especificó: especialmente por vías de incidentes de definición de competencia, ha observado que al tramitarse solicitudes de libertad por vencimiento de términos o sustitución de la medida de aseguramiento, se termina revelando por parte de la Fiscalía General de la Nación, al momento de pronunciarse sobre el funcionario competente, que los hechos llevados ante los estrados judiciales tendrían relación con GAOs o GDOs, pese a que no es ella la oportunidad para establecer dicha conexión o supuesto de aplicación de la norma. Ante tal situación, desde los albores de la línea que ha venido trazando la Corte al resolver ese tipo de asuntos, se ha reclamado porque sea el delegado de la Fiscalía quien determine de manera clara que la persona judicializada pertenece a una de las dos categorías de grupo organizado. Así lo ha venido en sostener. La efectiva pertenencia del implicado a una organización criminal en los términos fijados por la Ley 1908 del 2018 y los términos generales de su aplicación o no, escapa del tema objeto de debate en este tipo de trámite incidental, por lo cual resulta de vital importancia atenernos a los planteamientos expuestos por la Fiscalía en cada caso en concreto y la comprensión que sobre el mismo tenga el ente acusador, sin invadir el rol que le corresponde. Por modo que es necesario que la Fiscalía, desde la misma estructuración de la hipótesis delictiva que presenta al formular la imputación o acusación, determine sin duda alguna que la sindicación que se está realizando es coincidente con la pertenencia del implicado a una GAO o GDO, dependiendo de los presupuestos establecidos en la Ley 1908 del 2018, pues no puede de manera novedosa ingresar ese elemento en el debate que se inicie a fin de verificar situaciones como la libertad por vencimiento de términos procesales o la sustitución de la medida de aseguramiento por término de la detención preventiva. Esto lo trae la sentencia CSJ-STP 6904 del 2023, del 13 de julio del 2023, radicado 13-1450. Ya centrándonos en el caso en concreto, de la información obrante en el expediente se tiene que en contra del aquí procesado se adelanta un proceso penal por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, cuyo juicio actualmente se adelanta ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia. La imputación contra el procesado se formuló en los siguientes términos: fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, artículo 366 del Código Penal, en calidad de coautor,
A título de dolo, verbo rector, portar. El imputado no se allanó al cargo. Del escrito de acusación radicado por la Fiscalía 27 Especializada de Antioquia en contra del aquí procesado, el ente acusador determinó los hechos jurídicamente relevantes en los siguientes términos. El 3 de febrero del 2022 a las 10 horas en el sector Requintadero del municipio de Ituango, Antioquia, los funcionarios de la Policía Nacional realizaban actividades de prevención y fueron informados vía telefónica que en el barrio del Carmelo, unidad residencial Barrios Unidos, habían 2 sujetos que estaban vendiendo sustancias estupefacientes y eran integrantes de las GAO Clan del Golfo. De manera inmediata se desplazaron a dicho lugar, donde observan a 2 sujetos que al notar la presencia policial emprendieron la huida por el sector boscoso, determinando que uno de ellos arrojó una bolsa. Fueron interceptados a unos 100 metros en campo abierto como 2 personas, incluida la aquí procesada. En tanto que al interior de la bolsa que arrojara el aquí procesado durante la persecución policial se hallaron 20 cartuchos calibres 5.56 milímetros de diferentes lotes, los cuales resultaron aptos para producir el fenómeno del disparo. Al aquí procesado se le indagó si tenía permiso para portar o tener armas de fuego y manifestó que no, razón por la cual procedieron a capturarlo en situación de flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y portes de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, artículo 366 del Código Penal. Se le materializaron los derechos como capturado y suscribió el acta de incautación de los referidos elementos. Y en la adecuación jurídica le atribuyó el delito previsto en el artículo 366 del Código Penal, precisando que, de conformidad con el contenido del artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía presenta el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio, ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Antioquia, por reparto, por cuanto de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que las conductas delictivas existieron y que los imputados son autores así. Se acusa al señor, el aquí procesado, de la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, conducta descrita y sancionada en el Código Penal en su libro segundo, título 12avo, Delitos contra la Seguridad Pública, capítulo segundo de los delitos de peligro común y que puedan ocasionar grave peligro para la comunidad y otras infracciones. Por lo que, contrastada la anterior información, se deduce que si bien es cierto que en los hechos denunciados, fundamento de la detención del procesado, se hace mención de su vinculación a la organización criminal Clan del Golfo, también lo es que la Fiscalía no hizo alusión de forma clara, expresa e inequívoca a que el asunto se rigiera de acuerdo con las normas de la Ley 1908 del 2018, ni en la imputación como tampoco en la acusación, en la medida en que simplemente indicó que a través de una llamada telefónica de un ciudadano a las autoridades, este afirmó la militancia del procesado a aquella organización criminal, sin que se determinara específicamente que el aquí procesado perteneciera a dicho grupo armado organizado. Ahora, si bien la Fiscalía, en la audiencia de libertad por vencimiento de términos, aseguró que el procesado pertenece a una GAO, en concreto al Clan del Golfo, en la formulación de imputación y en el escrito de acusación no se vislumbra de forma expresa dicho aspecto. Así las cosas, tal como procedió la Corte en la CSJP 2472 del 23 de agosto del 2023, radicado 64375, ante esa indefinición no resulta aplicable la regla de competencia establecida en la Ley 1908 del 2018.
Por consiguiente, en el asunto debe definirse a partir de la regla general según la cual, ante la solicitud de audiencia de libertad por vencimiento de términos, el juez con función de control de garantías competente es aquel del lugar donde se adelanta el juzgamiento, que en esta oportunidad es el de la ciudad de Medellín, justamente donde la defensa formuló aquella petición. Por lo tanto, la Sala en su resolución declara que la competencia para conocer de la solicitud de libertad por vencimiento de términos formulada al aquí procesado corresponde al Juzgado 38 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, a donde remite la actuación aquí presentada. Y es aquí donde terminamos el relato de este capítulo, agradeciéndoles su tiempo. Les invitamos a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios y los esperamos en nuestro próximo episodio.